Alexander y Bertram son dos trabajadores de una supercomputadora llamada Multivac que procesa, analiza, recopila información y también da respuestas a las personas y se actualiza completamente sola. Casi el trabajo que hacen no es muy cargado ni muy difícil. Estamos en el año 2061. Esta computadora es gigantesca, de miles de kilómetros en su tamaño, así como también es gigantesca la información que recopila, analiza y da respuestas a las personas. En este momento podemos ver que las dos principales fuentes de energía son el carbón y el uranio, pero todo esto va a cambiar, ya que ahora van a poder extraer, usar la energía del sol, lo cual, según cálculos y en una conversación que tienen estos trabajadores, les da 20,000 millones de años de energía para usar. Pero a pesar de esto, ellos se preguntan cómo pueden reducir la entropía del universo, es decir, el desgaste del universo, evitar ese fin. Y ya que no tienen la respuesta, le preguntan esta supercomputadora que tantas respuestas les había dado y les responde que no tenía la suficiente información para poder dar una respuesta. De esta manera va avanzando el tiempo y también la tecnología, así como la sociedad en sí. Vemos a la familia de Gerrod que va a ir a un nuevo planeta llamado X-23. Esto ya es bastante común y en realidad esa gran computadora ahora ya se puede encontrar, la Multivac que habíamos mencionado, en las mismas naves espaciales en tamaños pequeños y también pueden hacerles preguntas y va recopilando información de igual manera. Entonces, en esta conversación que tienen, hablan sobre las estrellas, ¿no? Que las estrellas mueren y no hay forma de revivirlas. Entonces, ¿cómo podían hacer que las estrellas se vuelvan a encender? Esta es la gran pregunta que tienen esta familia, ¿no? ¿Cómo iban a hacer? Porque los niños se asustan, ya que estaban hablando del fin, ¿no? Del fin de todo, ya que si no hay, en algún momento el universo va a terminar, tarde o temprano. Probablemente a nuestra percepción del tiempo falta muchísimo para que eso suceda, pero va a suceder inevitablemente. Entonces, ¿cómo se puede volver a encender las estrellas? ¿Cómo? Y esta es la misma pregunta que hacen a Multivac, la cual también les dice que no había suficiente información para poder responder a esta pregunta. Avanza el tiempo, avanza la tecnología, avanza la sociedad y vemos que BJ23X y MQ17J, estas dos personas, en una conversación les sigue interesando bastante cómo reducir la entropía del universo, cómo evitar el desgaste del universo. Ya que en este momento ya las personas son inmortales, esta pregunta se hace cada vez más importante. Pero la Multivac, que también ha evolucionado y la encontramos en todas partes, la hace de bolsillo, está en todas partes, tampoco tiene la respuesta todavía. Entonces ellos deciden pensar en otra pregunta, tal vez en una forma de vida tan importante como los árboles. Y le preguntan si habían árboles en su mundo. A lo cual la AC les responde lo mismo de siempre, que no había datos suficientes para darles una respuesta clara. Entonces va a seguir avanzando la cosa. Tenemos a C-Prime y Desu Wu que, se empiezan a preguntar el origen de todo, ¿no? También les importa la entropía. Entonces le preguntan a la AC cuál era la galaxia original, ¿no? ¿Cuál era la galaxia original del hombre? Entonces no les da respuestas, tampoco sabía su estrella original. En realidad lo que había pasado es que ya había fallecido, se había vuelto, ya había muerto, así como iban a morir todas las estrellas, ¿no? Y esto era lo que les preocupaba muchísimo a estas dos personas y en general, ¿no? A las personas. Entonces deciden preguntar cómo evitar que las estrellas mueran, ¿no? Por lo cual tampoco hay respuestas, no se tienen los suficientes datos. La AC les está mencionando esto. Llega un punto en que un hombre pide datos acerca de esto, ¿no? De la entropía del universo, y tampoco se los tiene, ¿no? No se tiene el suficiente
suficiente información, ya que este hombre pide que se siga recolectando datos para cuando pueda haber más adelante una respuesta. Entonces vemos que avanzado todo esto, ya el hombre se fusiona con la AC, ¿no? Con esta especie de inteligencia artificial, con este sistema, con esta computadora, y ya son uno solo. Entonces el concepto de humanidad ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora, en este final, posible final de todo, y pues se sigue teniendo la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo revertir la entropía, el desgaste del universo? ¿Cómo evitar el fin de todo? Entonces, llega un momento en que, y cuando estás realizando esta fusión, todavía no se tiene la respuesta, pero cuando ya estamos muy cerca del fin, la AC entiende cómo hacer esto, cómo lograr esto. Lamentablemente ya no hay nadie a quien comunicarse esta respuesta, ya no hay nadie a quien decirle, por lo cual la AC va a decir, hágase la luz, y termina esta historia increíble de Asimov. Podemos aprender mucho de esta historia. Tal vez lo más importante es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando sea el final de todo? Creo que es una pregunta que no tiene respuesta, como muchas que hay, pero tal vez esta es una muy, muy importante y muy interesante de pensar. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. A veces no queremos hablar de los finales, pero sí están ahí, van a pasar inevitablemente. Entonces, ¿cómo vamos a sobrellevar eso? ¿Cómo vamos a imaginarnos el final que nunca vamos a ver y que tal vez no seamos conscientes de ese final? Entonces, esta es la historia de la última pregunta de Asimov. Como siempre, te revelo mis fuentes, así que te invito a que busques la historia. Es bastante interesante, divertida. Te vas a pasar muy, muy buenos ratos leyendo esta historia, este cuento. Así que búscala. Gracias por ver el video hasta el final. Deseo que llegues lo más lejos posible y seas la mejor versión de ti mismo. Hasta el siguiente video.